darles el siguiente comunicado. Esta mañana estuve en conversación con la doctora Tapia y hoy recibí una información por parte de la doctora Gisela Vargas, en el cual ya se nos informa que las clases presenciales empiezan la siguiente semana, a partir del día 14 de marzo. Eso significa que ya a partir de la siguiente semana tendremos clases en ambientes de la universidad. Tengo entendido que hay la posibilidad de que por el número de estudiantes se pueda hacer una división con los grupos, o que se haga algo semipresencial, como en los colegios, ¿no? Una parte del curso iría a una clase, la otra parte a otra clase. Creo que es algo así que se está organizando. Bueno, de todas maneras, vamos a esperar una información oficial, pero ya les adelanto que esta sería la última semana de clases virtuales. Para la siguiente semana ya empezaríamos con clases presenciales teóricas en ambientes de la universidad, en los horarios ya correspondientes, mientras que las prácticas hospitalarias se mantienen en los horarios correspondientes. Bien, vamos a proseguir con nuestro avance en cuanto a lo que se refiere el aprendizaje inicial de la semiología. Nuevamente quiero recalcar el concepto para que a todos les quede claro. Creo que los estudiantes que están yendo a prácticas hospitalarias durante estos días ya han logrado poder tener un panorama más claro de cómo realizar la historia clínica, pero no me voy a cansar de indicar el hecho de que necesitamos tener un conocimiento correcto y adecuado de lo que significa la realización de una historia. Haciendo una buena historia, llegamos a un diagnóstico y si hacemos un buen diagnóstico, hacemos un buen tratamiento. El equivocarnos, el hacer una mala historia clínica, implica tener consecuencias, un mal diagnóstico y posteriormente equivocación en la terapia. Por lo tanto, debemos aplicar en cada paciente, debemos aplicar en cada uno de nuestros encuentros con el paciente, todo nuestro arsenal semiológico. Todo lo que vamos aprendiendo debe ser adecuada y correctamente aplicado al paciente. Hemos visto en líneas generales las anteriores clases cómo poder iniciar la realización de una historia clínica, cuáles son las partes de la historia clínica. Vamos a abocarnos el día de hoy a hablar respecto a lo que significa las maniobras de exploración. ¿Cómo vamos a realizar maniobras de exploración en el paciente? ¿A qué se refieren las maniobras de exploración? A los 4 parámetros básicos que tenemos en la semiología para poder aplicarla y para poder realizar nuestro diagnóstico. Así que vamos a darle un vistazo más a lo que significa el último punto que vimos en la anterior clase. Está referida al examen físico. Hemos concluido viendo el examen físico. Ahora vamos a aprender cómo poder realizar adecuada y correctamente una exploración física en base a las maniobras de exploración. Ya les adelanto que estas maniobras de exploración son 4, que se aplican en todo el ámbito de la semiología. Para la semiología de cabeza, tórax, abdomen, extremidades, obviamente que existen algunas variantes. Por ejemplo, no auscultamos la mano.
nos cortamos los dedos. Una que otra, otro segmento corporal estará exento tal vez de alguna de estas. Muy bien, entonces vamos a empezar dándoles la presentación del tema. Como siempre, les solicito mantener sus cámaras encendidas durante la presentación del tema. Bien, para aprender lo que son las técnicas de exploración semiológicas, debemos recordar lo que ya en algún momento habíamos indicado, que para realizar una adecuada exploración al paciente necesitamos aplicar los órganos de los sentidos. La visión, la audición, la olfacción, el gusto en algunos casos y lo más importante, el tacto. La exploración física, o también lo que llamamos examen físico, se va a completar en base a la utilización de una serie de habilidades que tiene el médico para lograr recabar datos clínicos, para poder encontrar signos en su paciente. No olvidemos la diferencia entre síntoma y signo. Síntoma es algo que el paciente siente de manera subjetiva. Y un signo es lo que el médico encuentra en el paciente de manera objetiva al momento de poder revisar a su paciente. Entonces, realmente aplicar la semiología es un arte. Igual que dar indicaciones médicas es un arte, realizar la exploración física también, porque implica que el médico debe entrenarse como un deportista en la realización de maniobras. Necesita recabar una serie de habilidades para que en algún momento estas habilidades sean las que nos ayuden a poder recabar los datos en la exploración. Para poder realizar el examen físico, por lo tanto, debemos utilizar sentidos, la vista, el tacto, el oído, el olfato, principalmente el tacto, para la parte de la palpación. A través de estos órganos de los sentidos, vamos a lograr recabar un sinnúmero de datos. En la parte del examen físico general podemos verificar el peso, la talla del paciente, su temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, entre lo que son los signos vitales, los cuales se realizan a través de mediciones. Medimos la presión, medimos la temperatura, medimos el peso, medimos la talla, o sea que necesitamos también de maniobras de mensuración, maniobras que miden algún parámetro del paciente. Y otro detalle que no debe pasar por alto. La historia clínica es, como su nombre lo indica y valga la redundancia, es clínica. El diagnóstico de un paciente es clínico. Debemos llegar a un diagnóstico en base a datos clínicos. Los estudios complementarios que la ciencia médica pone a nuestra disposición solamente son eso, un complemento, por eso se llaman exámenes complementarios. Son un complemento, una herramienta secundaria que tiene el paciente o que tiene el médico para lograr corroborar, confirmar, descartar un diagnóstico que se hizo clínicamente o para poder darle mayor detalle, ahondar más aún en el caso clínico del paciente, poder dar alguna clasificación.
Pero no nos acostumbremos a diagnosticar pacientes con ecografías o con tomografías o con estudios de laboratorio. Porque el examen físico nos va a dar los datos suficientes, un conjunto de información, una serie de información que no van a tener ningún tipo de costo, a diferencia de lo que son los exámenes complementarios. Debemos siempre velar por el bienestar del paciente, no solamente el bienestar físico, inclusive el bienestar económico. La realidad de la medicina en nuestro país lamentablemente nos ha demostrado que el paciente apenas consigue unos cuantos pesos para una consulta en un hospital, en un centro de salud, y si el médico innecesariamente le da una batería de laboratorios, de estudios radiológicos para que el paciente efectivice, posteriormente puede que el paciente, como ha pasado, precisamente esto, se quede sin dinero para comprar sus medicamentos. ¿Y de qué sirve entonces que hubiéramos cumplido con nuestra función de dar un diagnóstico si el paciente no va a lograr restituir su salud? El examen físico, una buena anamnesis, una buena historia clínica no le cuesta al paciente ni un peso y al médico tampoco. Así que partamos de esa premisa para que nuestro principal objetivo sea siempre el realizar el diagnóstico a través de la. Ahora, veamos cuáles son estas herramientas que la semiología nos da de manera gratuita para poder aplicar en los pacientes. Las 4 maniobras de exploración, que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Lo primero que el médico hace es mirar al paciente, lo inspecciona, lo mira, lo observa. Desde el momento que el paciente entra a la consulta, ya podemos determinar inclusive el grado de su enfermedad, que es un paciente que ingresa caminando al consultorio sin ninguna ayuda, no demuestra facies álgida, no demuestra dolor en la cara, no podemos deducir que su enfermedad no es tan seria, pero es un paciente, sí es un paciente que ingresa en una silla de ruedas, un paciente que demuestra mucho dolor, que apenas puede hablar. Solo con la vista ya podemos darnos cuenta de cuál puede ser el grado de gravedad de su enfermedad. En la inspección vamos a indicar que es el examen que se realiza al paciente enfermo por medio del sentido de la vista. Gracias a la inspección, nuestros colegas de siglos pasados podían ya deducir algún posible diagnóstico. Nuestros colegas que trabajaban en el siglo XIX no tenían laboratorios, no tenían tomografías, no tenían resonancia magnética. Simplemente con la vista, mirando al paciente, mirando la cara, el color de la piel, el tipo de respiración y otros datos más que se pueden recabar con la inspección, ya podían llegar a ciertos diagnósticos. No nos olvidemos de estos anales de la historia de la medicina, donde colegas médicos que trabajaban más de 100 años ya podían diagnosticar a sus pacientes y nosotros actualmente debemos seguir con esa premisa. Inicialmente siempre miremos al paciente. ¿Qué vamos a lograr con la inspección? Vamos a lograr verificar el estado general del paciente, algunas características propias de ciertas enfermedades. Si es un paciente que tiene patología respiratoria, ya podemos evidenciar que tiene disnea, que tiene tos. Si es un paciente cardiópata, tal vez podamos observar cianosis a nivel de la piel, ante los humanos ya vimos que es una cianosis.
Si es un paciente que está con alguna patología digestiva, pongamos una colecistitis aguda, reflejará dolor, el dolor cólico que le viene por la contracción espasmódica de la vesícula será representada a nivel de la cara. Con la inspección podemos recabar múltiples datos. Y si el paciente ya está echado en nuestra camilla de exploración en el consultorio o está echado en su cama hospitalaria si es un paciente internado, solo mirando el tórax, mirando el abdomen, mirando las extremidades, ya podemos darnos cuenta de algunas alteraciones patológicas. Observar un abdomen distendido ya nos puede indicar que el paciente puede estar cursando con posiblemente con asitis, por una patología hepática, o que está cursando con embarazo, viendo un abdomen distendido por el útero gestante. Observar una extremidad inferior a nivel del tobillo, a nivel de la pierna, con un aumento de volumen, que está hinchado, en otras palabras, en relación al otro lado, ya nos puede orientar hacia una posible patología obstructiva vascular. Mirar el tórax y observar que en cada inspiración los espacios intercostales se reprimen en lugar de expandirse, ya nos indica que el paciente está cursando con una insuficiencia respiratoria. Podemos pasarnos toda la tarde hablando de los datos que se pueden recabar solamente mirando al paciente. Es lo primero que el médico hace. Desde el momento que lo ve por primera vez, desde el momento que el paciente tiene el primer contacto con él, debemos observar su aspecto general, su actitud, cómo se desenvuelve, cómo se comunica. También esto obviamente tiene limitantes. Dependerá la manera de comunicación y de desenvolvimiento del paciente ante el médico, de acuerdo a su grado de instrucción, de acuerdo al idioma. Habíamos hablado en algún momento de la barrera del idioma que nos puede poner en conflictos. Todo esto se realiza cuando se desenvuelve el primer contacto entre el médico y el paciente y se va a desarrollar durante todo el transcurso de la conversación, todo el transcurso de la anamnesis. Mientras el paciente está hablando, mientras responde las preguntas del médico, no debemos quitar la vista del paciente. Ahí ya les doy una recomendación. Mientras el paciente nos hable, pongamos de atención, miremos fijamente de cara, entablemos contacto visual con el paciente. Démosle la importancia, porque si el paciente nos está relatando sus dolencias y estamos anotando en la historia clínica, manejando la computadora o por último atendiendo un mensaje en el celular, se pierde toda la confianza que el paciente pueda tener hacia nosotros. Realmente es una falta de respeto, no poner atención a lo que nuestro paciente nos quiere. Con la vista, no solamente realizamos el examen físico, sino también que captamos al paciente como persona. No olvidemos que estamos tratando con personas de distintas edades, personas de distintos estratos sociales, personas con distintos tipos de patologías, pero todos al final son seres humanos, igual que nosotros, que además de poder presentar una posible patología, pueden estar concursando con algún dato ya de orden psicológico, emocional, afectivo, estrés. Entonces debemos aprender a recabar los datos necesarios al momento de que el paciente habla con nosotros, pero no olvidarnos que estamos ante personas y por lo tanto siempre tratarlos con respeto, saludar, dar la mano. Ahora, dar la mano medio que ya se ha vuelto un punto en contra, ¿no? Por el hecho del COVID, pero obviamente todas las medidas relacionadas al respeto que se debe dar a cierta persona nunca deben ser olvidados por nosotros. No tratarlos como objetos, no tratarlos como cosas, no tratarlos a gritos, de mala manera, sino
tratarlos como quisiéramos que nos traten a nosotros si fuéramos pacientes, y no olvidarnos que tenemos papás, tenemos hermanos, tenemos pareja, esposo, esposa, hijos, que tal vez están en alguna otra circunstancia de salud, que van a acudir donde algún otro médico, y tratemos a nuestro paciente como quisiéramos que traten a uno de nuestros. El apretón de manos estaba, como les decía hasta antes del COVID, como una medida social bastante recomendada en el ámbito de la semiología, porque nos ayuda a establecer hasta una relación de amistad con nuestro paciente. Nuestro paciente debe ser amigo, debe ser nuestro amigo. Nos ayuda a entablar una relación social con el paciente. Ya desde ese momento dejamos de ser personas extrañas para nuestro paciente y nos convertimos en su médico. ¿De acuerdo? Como lo hagamos, puede que este paciente nunca más quiera hacerse ver con otro médico si no es con nosotros. El apretón de manos también nos ayudaba a poder recabar algún dato de los aspectos íntimos en la exploración, o sea, de poder dar esa seguridad al paciente para que nos dé su autorización para poder revisarlo. Nos ayuda a poder tener algún dato respecto a la personalidad del paciente, algún indicio que nos oriente hacia el diagnóstico. Y en patologías neurológicas, el simple hecho de apretar la mano y de observar que el paciente no tiene fuerza o que lo hace de una manera inadecuada, ya nos indica que existe algún trastorno patológico de orden neurológico. El apretón de manos también nos sirve para poder tener algunos datos para ciertos diagnósticos, como la acromegalia. En la acromegalia las manos son más grandes de lo normal y con sudoración excesiva. En un paciente con tirotoxicosis, que es una patología inflamatoria de la tiroides, manos calientes y sudorosas. En un paciente con síndrome de ansiedad, que es una patología de orden psiquiátrico, manos frías y sudorosas. En el hipotiroidismo, piel seca y áspera. En la distrofia miotónica, que una vez que el paciente nos aprieta la mano, tarda en soltarnos. Hay retraso en la relajación de los músculos correspondientes que están realizando la maniobra de la flexión. El paciente nos aprieta la mano y tarda en soltarnos. Es un dato, miren, tan simple, pero que nos puede orientar hacia un diagnóstico neurológico. No olvidarnos que para observar adecuadamente necesitamos buena iluminación. Lo más aconsejable, luz solar. El consultorio en el cual atendamos o el ambiente hospitalario de hospitalización debe estar bien iluminado, debe contar con ventanales amplios que dejen ingresar la correspondiente cantidad de luz. Si ya teníamos que revisar un paciente en horas de la noche, obviamente contar con una adecuada iluminación artificial. Para observar al paciente es necesario que se descubran los segmentos corporales que vayamos a observar, que vayamos a inspeccionar. Por lo tanto, el paciente debe despojarse de su ropa. Para ese punto es en el cual al cual estamos llegando, es el que les comentaba ya en varias oportunidades, que es imprescindible que el médico gane la confianza del paciente. Si demostramos seguridad, demostramos certeza, demostramos conocimiento de lo que hacemos, el paciente se va a sentir seguro y confiado y nos va a dar la confianza como para que observemos su cuerpo. El quitarse la ropa ante una persona desconocida implica miedo, pudor, vergüenza. Por lo tanto, eso puede dificultar nuestra exploración. Debemos pedirle al paciente que se despoje de la ropa a la medida del
examen físico vaya avanzando y en lo posible no dejar a nuestro paciente desnudo. Una vez que terminemos de revisar el tórax que estaba descubierto, pedir al paciente que se coloque la ropa antes de que se descubra el abdomen o las extremidades, no dejar al paciente. Y una vez que terminemos el examen físico, solicitarle que vuelva a colocarse la ropa, obviamente por circunstancias obvias, me parece. No vamos a quitarle nosotros la ropa al paciente, ¿no? Eso implicaría riesgo de que nos puedan estar acusando de toques impúdicos, de acoso sexual y un montón de detalles. Así que le solicitamos al paciente o al familiar, al acompañante, como puede estar, que se despoje inicialmente de la ropa y posteriormente que se vuelva a colocar la misma una vez que acabe la exploración. Debemos tomar en cuenta los siguientes puntos para la ejecución adecuada de la inspección. El aspecto y la simetría. Nos referimos aspecto a la característica anatómica de un segmento corporal que estamos observando. Simetría, que las extremidades sean iguales, sean simétricas, que midan lo mismo en cuanto a longitud o en cuanto a diámetro. Observar el color de la piel o el color de las mucosas, la forma anatómica del segmento que estamos observando, el movimiento que pueda llegar a tener este segmento y el tamaño del segmento corporal o del órgano que vayamos a explorar. Con cada uno de los puntos que vamos viendo o que se van viendo en los 2 semestres que implica la materia de semiología 1 y 2, debemos recordar siempre estos puntos con cada paso de la exploración. Bueno, entonces, primer paso para el examen físico, el interrogatorio. Preguntamos al paciente qué pasa, qué tiene, qué dolencia estamos notando, qué le duele, desde cuándo, todo lo que hemos aprendido al momento de realizar el motivo de consulta y la historia de consulta. Posteriormente pasemos al examen físico. Ahí tendremos que realizar la inspección, mirando, la palpación y la percusión, tocando, y la auscultación, escuchando. La palpación, segunda maniobra que realizamos en la exploración física, para lo cual debemos educar al tacto. Debemos enseñarle a nuestros dedos, al puntejo, a la yema de los dedos, a nivel sobre todo de las falanges distales, de los dedos de las manos, cómo percibir datos con el sentido del tacto cuando vayamos a tocar al paciente. Solo tocando al paciente se pueden tener un sinnúmero de posibles datos referidos a la posible patología. La palpación es un método, el método de sentir con los dedos o con la palma de la mano la piel del paciente y poder realizar ya alguna mensuración respecto a las características propias de la piel. El médico lo que hace es tocar, palpar, siempre con todo el cuidado necesario, sin la posibilidad de dañar a nuestro paciente, no lo vamos a lesionar, no vamos a realizar una palpación con mucha fuerza, con mucha presión, para no causarle más daño. Con la palpación vamos a examinar tamaño, consistencia, textura, localización y la sensibilidad de todo un segmento corporal o de un órgano en especial. Fíjense esta imagen, nos muestra el abdomen, el médico coloca su mano, toca simplemente el abdomen del paciente, que es uno de los segmentos donde la palpación se hace en mayor amplitud, y podemos
Podemos a través de esta maniobra, al momento de tocar al paciente, poder ya percibir dolor. Por ejemplo, en el caso de una peritonitis aguda, solo por tocar la piel del paciente podemos encontrar lo que se llama el abdomen en tabla. El abdomen, cuando se palpa y se ejerce cierta presión, es blando, es flexible, se puede definir, se puede dividir, podemos tocar hacia adentro de la cavidad abdominal. Pero cuando el paciente cursa con peritonitis de cualquier origen, en semiología denominamos encontrar un abdomen en tabla. Es como palpar una mesa. Imagínense palpar el piso o querer palpar una pared, querer hundir los dedos en la pared o en la mesa. Es un abdomen duro, rígido. Solo tocando al paciente ya podemos tener ese dato clínico. Ahora, si estamos ante una posible hepatomegalia por una hepatitis aguda, palpando la zona del hipocondrio derecho, debajo del reborde costal, debajo de la última costilla del lado derecho, podemos encontrar un hígado aumentado de tamaño, aumentado de volumen. Palpando la fosa ilíaca derecha, podemos llegar a diagnosticar apendicitis aguda si encontramos dolor. Y hay maniobras que nos ayudan a poder determinar ese diagnóstico de apendicitis aguda. Palpando la tiroides a nivel del cuello, en la zona cervical anterior, podemos determinar el tamaño de la tiroides, la textura del tejido tiroideo, la consistencia de la glándula, si está ubicada en su punto normal anatómico, en su ubicación normal, y si existe sensibilidad en cada uno de los segmentos que vayamos a palpar, podemos recabar cada uno de estos datos. Tomamos en cuenta que para la palpación estamos tocando algo, alguna parte del organismo con las manos para lograr conocer sus características por el tacto. Estos son los datos que vamos a recabar nuevamente: forma, tamaño, consistencia, características de la superficie, la humedad, de la turgencia de la piel, una piel seca, una piel húmeda, hidratada, la sensibilidad y movimientos. Hay órganos que están fijos a planos profundos y que no se mueven, como el hígado. El hígado no se mueve, no se desplaza. Pero hay órganos que sí se pueden desplazar lateralmente, de arriba hacia abajo, de un lado para el otro, un par de milímetros, como los riñones, como la tiroides, como el colon o parte de los intestinos. Cuando el examen palpatorio realizamos sobre cavidades naturales, se denomina TAG. Las cavidades naturales son los órganos más huecos que tenemos en el organismo, sobre todo a nivel de abdomen. Estamos realizando la palpación a través del TAG. Para poder realizar la palpación, tenemos dos métodos de exploración: el directo y el indirecto. El directo, por el contacto de una o dos manos del examinador directamente sobre el paciente, ¿no? Colocar la mano y palpar el vaso, palpar el páncreas, palpar el hígado, el abdomen, palpar la tiroides, palpar las superficies musculares y extremidades. Y un método indirecto a través de instrumentos o a través de algún equipo especial, como por ejemplo realizar tacto fecal o realizar tacto vaginal. El tacto vaginal es un aliado importante en el diagnóstico de patologías ginecológicas o para realizar el seguimiento al momento del trabajo de parto. El tacto rectal nos va a servir para, en el varón, para hacer un diagnóstico de una posible patología prostática. De ahí lograremos palpar la superficie de la próstata y determinar con el tacto características de su superficie, consistencia, tamaño, dolor, todo lo que hemos visto previamente. La palpación se puede realizar con una mano, denominaremos
monomanual o unimanual, que solo usamos una mano. O puede haber una palpación bimanual utilizando ambas manos. Tanto la palpación monomanual como bimanual se realiza superficialmente y de manera profunda. Podemos identificar esto con el abdomen. El simple hecho de tocar la piel del abdomen y pasarla ligeramente, suavemente, como si estuviéramos acariciando la piel del abdomen, a eso denominamos palpación superficial. Cuando yo llevaba semiología, mi profesor nos dio un dato que me parece muy correcto, que yo se los paso ahora. Nos decía que para realizar una adecuada palpación superficial, imaginémonos que estamos acariciando la piel de nuestra pareja, con ese cariño, con esa suavidad, con esa delicadeza. Sí vamos a lograr realizar una adecuada palpación superficial. Luego de realizar la palpación superficial, realizamos la palpación profunda, que implica ya ejercer presión. Ahí ya vamos a apretar, vamos a ejercer presión para hundir los dedos en el segmento que estemos evaluando. En la palpación bimanual también hay métodos. Colocar las manos superpuestas, una sobre otra. Colocar las manos yuxtapuestas, una al lado de la otra. O utilizar una mano en un lado y una mano en el otro lado, lo que se llama colocar las manos en posiciones opuestas. En la palpación superficial, cuando realizamos esa maniobra de acariciar la piel del paciente, vamos a evaluar sobre todo la sensibilidad cutánea. Si el paciente presenta algún estado de hipersensibilidad, como les mencionaba en el abdomen para una peritonitis, el simple hecho de tocar la piel así muy delicadamente ya nos dirá que el paciente está con dolor, está quejado de dolor ante el mínimo toque. La palpación superficial nos sirve para poder determinar sensibilidad. También nos ayuda a determinar el estado del tejido celular subcutáneo y la sensibilidad que tenga el tejido celular subcutáneo. También el estado de la pared muscular. Hablando nuevamente de abdomen, no vamos a palpar directamente la vesícula. No olvidemos que por encima tenemos una capa muscular. Entonces nos ayuda la palpación superficial a poder identificar características de la pared muscular, las zonas herniarias y los reflejos cutáneos abdominales. ¿No? Conocemos los reflejos osteotendinosos, el famoso reflejo patelar o rotuliano, donde golpeamos la rótula y el paciente extiende la rodilla. Ese es un reflejo osteotendinoso, que también denominado reflejo profundo. Pero hay otros reflejos que se hacen a nivel de la piel, sobre todo a nivel de la piel del abdomen, por eso se llama reflejo cutáneo abdominal. Este punto se lo estudia en semiología neurológica. Con la palpación profunda, bueno, va a depender si el médico es derecho o es zurdo. Si vamos a utilizar solo una mano, utilicemos la mano que manejamos con mayor frecuencia. Para los que somos diestros, la derecha, para nosotros la izquierda. Vamos a colocar la palma de la mano o los dedos de la mano o ambos para poder realizar adecuadamente la palpación. Si utilizamos una mano y si utilizamos las dos, fíjense esta imagen, es una mano sobre la otra. ¿Para qué se utilizan dos manos? Con una sola podemos realizar la palpación. Es para poder tener un punto de apoyo en la mano que está debajo y para reforzar la maniobra, para poder realizarla de mejor manera. Cuando hablamos de palpación profunda, con los métodos mono o bimanual, yo les invito a los estudiantes que cualquiera de los dos métodos es correcto. Simplemente ya con nuestra práctica veamos con cuál nos sentimos más cómodos, cuál es más sencillo
para nosotros y con cuál podemos recabar mayores datos. Cuando realizamos esta palpación profunda, ejercemos cierto grado de presión de manera gradual. No vamos a apretar fuerza de golpe, podemos ir realizando pequeñas presiones poco a poco, tomando las precauciones necesarias para no realizar una maniobra muy brusca y no provocarle mayor dolor al paciente, no incomodarlo o no ejercer mayores molestias, no provocar mayores molestias al momento de la palpación. La palpación puede ser con las manos separadas, una sobre la otra, como en el abdomen, es como realizar un sándwich con la pared del abdomen entre ambas manos. Las manos superpuestas, una mano sobre la otra, y las manos yuxtapuestas, una mano al lado de la otra. Cualquiera de las maniobras es válida. Por ejemplo, las maniobras separadas o la maniobra con las manos separadas se utiliza sobre todo para palpar abdominales o para algún órgano abdominal. El resto de los órganos abdominales se pueden palpar con las manos una sobre la otra o una al lado de la otra. Nuevamente les repito, veamos cuál de las técnicas es la más adecuada y con cuál podemos tener mayores datos. Principales hallazgos palpatorios: la forma, la situación, el tamaño y la superficie. Con cada uno de los órganos que vayamos a palpar, debemos tomar en cuenta de recabar, o tener el perdón, debemos tomar el cuidado de recabar cada uno de estos datos. Ahora, obviamente, no vamos a poder palpar el corazón, no vamos a poder palpar los pulmones. Esto se restringe a aquellos órganos que sí puedan ser palpados. Les hablo de abdomen porque es la zona del organismo donde podemos aplicar con mayor facilidad esta maniobra de palpación. El cuello también se brinda para poder realizar una palpación adecuada, sobre todo para la tiroides. La consistencia de los órganos puede ser blanda, opaca, elástica o fibrosa. Hablando del hígado, el hígado es un órgano blando. Todo el mundo conoce el hígado, hemos visto hígado, hemos logrado palpar el hígado, tal vez hasta en el mercado hemos logrado recabar alguna vez hígado para la cocina. Sabemos que es un órgano blando. En casos de una cirrosis hepática, una cirrosis avanzada y en grado terminal, el hígado de esa consistencia blanda cambia hacia una consistencia dura, pétrea, se ve como piedra, por eso se llama consistencia pétrea. El palpar la piel, todos conocemos, podemos identificar adecuadamente la consistencia que tiene. Es elástica, es blanda, pero por ejemplo en la enfermedad de la esclerodermia se produce un endurecimiento de la piel y podemos encontrar pacientes que tengan la piel con la consistencia de cartón. Así se vuelve la piel de un paciente con esclerodermia, que es una enfermedad denominada dentro del grupo de las colagenopatías. Al momento de evaluar la sensibilidad, la palpación nos ayuda a despertar dolor. El paciente nos puede referir que tiene dolor en algún segmento de su cuerpo, que proviene de algún órgano en especial. Con la palpación lograremos tocar ese órgano y verificar si efectivamente hay dolor. Porque el paciente nos puede decir: doctor, me duele el estómago, pero palpamos el estómago y no hay dolor. Puede ser algún otro órgano que se encuentre en el mismo cuadrante abdominal. Por detrás del estómago está el páncreas. El paciente no sabe anatomía, no sabe que hay tantos órganos en el epigastrio. Para él es la boca del estómago y lo único que hay ahí es el estómago. El paciente nos dice: me duele el estómago. Palpamos estómago y no encontramos dolor, entonces el origen del dolor no es estómago. Puede ser páncreas,
puede ser tal vez el ángulo o el lóbulo izquierdo del hígado, o tal vez inclusive hasta el colon transverso, órganos que se encuentran en el mismo cuadrante abdominal. Palpar las mamas, palpar los testículos, siempre produce dolor, inclusive a la mínima palpación. En condiciones fisiológicas. Ahora se aumenta la intensidad del dolor al momento de la palpación de los senos, de las glándulas mamarias, eso ya es anormal. O al momento del examen urológico y palpar los testículos o el pene en el varón y despertar dolor muy intenso, también ya nos indica algún tipo de patología. Al momento de la palpación y de la evaluación de la sensibilidad, podemos encontrar zonas donde no exista sensibilidad. Si ha disminuido la sensibilidad, si el paciente siente en una intensidad menor lo que estamos tocando, denominaremos zona hipoestésica. Si disminuye la sensibilidad. Y si la sensibilidad está ausente, denominaremos una zona anestésica. Estuvimos con un paciente en el hospital, un paciente neurológico, que presentaba sensibilidad adecuada hasta el tercio medio de la pierna, pero tenía un exceso en la extremidad inferior derecha. Pero de una manera distal, en segmentos distales a la pierna, sobre todo el tobillo y pie, el paciente había perdido por completo la sensibilidad. Tocábamos, palpábamos, pinchábamos con la agujita y el paciente no sentía nada en el tobillo y en el pie. Esa es una zona anestésica. Perdió por completo la sensibilidad. La causa todavía está en proceso de estudio porque el paciente todavía está enfermado. Pero si es un paciente que nos indica que siente menos, en una menor intensidad en relación a un segmento corporal cercano, será una zona hipoestésica. Y sobre el movimiento, yo les indicaba que hay órganos que pueden movilizarse, que son móviles, pueden movilizarse un par de milímetros hacia cualquiera de los lados, y hay otros órganos que están adheridos a planos tónicos. Con la palpación también podemos determinar temperatura de la piel y evaluar si algún segmento está frío en relación a otro. Siempre que palpemos o observemos, hagamos el examen semiológico de extremidades, comparemos un lado con el otro. No nos vayamos directamente a la pierna o al brazo o a la mano enferma. Comparemos con el lado sano para tener mayor detalle. Y podemos comparar, tocar simplemente una pierna y encontrarla fría, si no estamos seguros si realmente es disminución de la temperatura lo que estamos palpando. Palparemos el otro lado y comparemos. Un lado estará más caliente que el otro. ¿Por qué puede disminuir la temperatura en un segmento corporal, en una extremidad? Las causas son muchas, pero sobre todo patologías vasculares que puedan estar interfiriendo con la circulación abdominal. O podemos recabar algún otro dato de la piel que pueda ser patológico. En dermatología se ven y se estudian lo que son las lesiones primarias y secundarias de la piel que nos orientan hacia determinados diagnósticos. Eso ya se verá en la materia correspondiente. Luego de que hemos palpado, vamos a percutir. Percutir significa el golpear con nuestros dedos o con algún instrumento segmentos corporales para recabar sonidos. ¿Qué segmentos corporales son los que se pueden percutir con mayor facilidad? El tórax y el abdomen. Lo que vemos en la imagen es la percusión del tórax posterior para poder recabar algún dato referido a patologías de orden pulmonar. ¿Qué es la percusión? Apreciación de fenómenos acústicos por el oído, o sea, percepción de sonidos, percepción de ruidos con el oído, pero a través de maniobras que estamos realizando.
Estos sonidos o estos ruidos se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. Para esto utilizamos, como les comentaba, las manos. Podemos utilizar adecuadamente una o las dos manos. Acá en esta imagen estamos observando la maniobra con la cual se percute con dos manos. En la mano izquierda del médico está apoyada sobre el tórax posterior y la mano derecha del médico es la que va a realizar los golpes sobre la mano que está adosada al tórax. Esta mano izquierda se queda quieta y la mano derecha es la que va a golpear los dedos que están colocados sobre el tórax para tratar de recabar sonidos. Todavía la percusión se considera parte importante de la exploración física, a pesar de que en muchas escuelas ya se le está queriendo dejar de lado por el hecho de que, por ejemplo, un derrame pleural que se puede determinar a través de la percusión indican que es más sencillo poder identificarlo con una radiografía de tórax o con una ecografía. Pero como les comentaba al principio de la clase, realizar estas maniobras no le cuesta nada al paciente, ni a nosotros tampoco, en cuestión económica. Así que velemos siempre por la economía de nuestra paciente. Por lo tanto, realizar la percusión debe ser parte de nuestra exploración física. Cuando percutamos, fíjense, acá estamos percutiendo tórax en la parte anterior. Una mano colocada como base sobre la superficie y la otra mano, acá el dedo medio del médico, está golpeando sobre el dedo que está sobre la pared del tórax. Y con esto vamos a lograr recibir o recabar ruidos. Podemos recabar un ruido sonoro, un ruido hipersonoro, más fuerte de lo usual, y lo más usual para las patologías, ruidos timpánicos y ruidos mate. ¿A qué se refiere el ruido timpánico? Vamos a recabar un ruido timpánico a la percusión cuando estemos percutiendo un órgano hueco que tenga aire en su interior. Si percutimos tórax, no vamos a percutir sobre la costilla, tenemos que percutir sobre el espacio intercostal. Si percutimos sobre la costilla, vamos a golpear el hueso y eso nos va a dar un dato erróneo respecto a la percusión. Como el pulmón contiene aire en su interior, el sonido que vamos a recabar es timpánico. En cambio, el ruido mate es aquel que se obtiene al percutir un órgano macizo, una víscera maciza, como el hígado, como los riñones. Para hacer una comparación, un ruido timpánico es como tocar un tambor. La baqueta, el palito que golpea el tambor para sacar el sonido, está golpeando una superficie que por debajo tiene aire. En el interior de un tambor hay aire, y eso es lo que hace vibrar la membrana para el sonido del tambor. Ese es un sonido timpánico. Comparemos el sonido timpánico con el que se obtiene al golpear un tambor. En cambio, el ruido mate, que es el que se obtiene al golpear un órgano macizo, es el que vamos a obtener al colocar el dedo sobre la pared y percutir la pared, percutir una mesa, percutir el suelo o percutir una puerta. Ese es el sonido mate. En diversas patologías, como les indicaba, la presencia de ruido timpánico o de ruido mate nos puede orientar hacia una u otro tipo de patología. Más adelante en el semestre vamos a ver lo que son las características de la utilización de esta maniobra de la percusión para lo que es patologías pulmonares. El ruido sonoro, llamado también ruido resonante, es el que se escucha al percutir el tórax
sobre el pulmón normal, sobre un pulmón que no tenga patología. El ruido hipersonoro es de tonalidad más alta, como si le hubieran aumentado volumen, es un ruido más fuerte. Al percutir pulmones ya enfermos, como por ejemplo un enfisema pulmonar, un neumotórax, vamos a encontrar un ruido hipersonoro. El ruido timpánico, que es el que les indicaba, es el que se obtiene al momento de percutir un órgano que tiene aire, es el que obtendremos al percutir el estómago, los intestinos. Y el ruido mate, aquel que se obtiene sobre una víscera hueca. Pero hay una variante con el ruido mate, a lo que llamamos la matidez hídrica. Es un ruido parecido a la matidez, pero no con una tonalidad un poco distinta, porque no estamos ante un órgano macizo, no estamos ante presencia de aire, sino estamos ante presencia de líquido. Es el sonido que obtendremos al palpar o al percutir un tórax con un derrame pleural o un abdomen con ascites. ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuál es el sonido que se obtiene con la matidez hídrica? Llenemos una jarra de vidrio con agua y percutamos sobre la jarra. Ese sonido, como tenemos agua, es el que nos va a enseñar cómo es el sonido de la matidez hídrica. Si alguien tiene pecera en su casa, si alguien tiene acuario, coloque un dedo sobre la pared de la pecera y golpee el dedo. El sonido que obtiene también es de matidez hídrica. Ejemplos típicos para esto, para percutir el tórax en un derrame pleural o percutir el abdomen en casos de ascites. Formas de percutir: la percusión indirecta es usando ambas manos, una mano que se coloca como base sobre el cuerpo, y una mano activa, que es la que va a realizar los golpes, la percusión indirecta. Y la percusión directa es simplemente utilizar una mano y realizar directamente los golpes sobre el tórax, sobre el abdomen o el segmento que estemos percutiendo. Cualquiera de las dos formas de percusión es correcta. Igual que con la palpación, veamos cuál es más útil para nosotros, con cuál podemos sentirnos más cómodos y podemos recabar mayores datos. Esta percusión directa, el golpe se aplica directamente sobre la superficie que se está examinando. Vamos a realizar golpes breves, cortos, precisos, con la punta de los dedos ligeramente arqueados, con una ligera flexión a nivel de las falanges distales. En este sentido es aprender, como con cualquier maniobra manual, hay que aprender cómo mover la muñeca, con qué fuerza realizar la presión o el golpe. Para esto simplemente práctica. Palpar, con principios, se puede tornar dificultoso si no tenemos el conocimiento teórico, de igual manera percutir. Ya con los estudiantes que vayan a hacer las prácticas, vamos a ir viendo estos detalles con pacientes. Y como ya les indicaba en las anteriores clases, debemos también practicar esto en casa con alguna persona que nos sirva de paciente para aprender a palpar y a percutir. La puño-percusión es una variante de la percusión donde se utiliza la mano en forma de puño. Por eso se llama puño-percusión. Y se utiliza sobre todo a nivel de las zonas lumbares para golpear esta zona con el puño y recabar algún dato de dolor proveniente de riñones. En el caso de la distensión de la cápsula renal por una fibromelitis, por un cálculo, por tumor de riñones, por un absceso renal, realizamos la puño-percusión, que implica ejercer mayor presión para el golpe, nos dará un dato positivo de dolor.
En la percusión indirecta, como hemos visto, simplemente utilizamos un dedo, que es el que va a golpear sobre aquel otro dedo que se encuentra adosado o apoyado sobre el segmento corporal que estamos evaluando. Cuando realicemos ya sea percusión directa o indirecta, debemos evaluar toda la extensión del segmento que estamos explorando. En abdomen, si el paciente nos dice que le duele la zona del hipocondrio derecho, no solamente vayamos a percutir esta zona, también debemos evaluar las zonas que aparentemente están sanas. De igual manera en tórax. En el tórax percutamos en mi tórax derecho, en la parte posterior, en mi tórax izquierdo, en la parte posterior, pero luego pasemos a tórax lateral. Y finalmente vayámonos a tórax anterior. Debemos evaluar toda la extensión del tórax con la percusión, así como también con la auscultación, como vamos a ver a continuación. La última maniobra, la cuarta maniobra de exploración, es la auscultación. La auscultación es un procedimiento clínico que consiste en escuchar a través de un instrumento que denominamos estetoscopio o fonendoscopio algunos ruidos que se producen por movimiento en el interior del organismo. Podemos auscultar tórax, en tórax auscultamos corazón, auscultamos pulmones, podemos auscultar abdomen, y en abdomen podemos recabar la presencia de ruidos hidroaéreos provenientes del movimiento del peristaltismo del estómago, de intestino delgado o de intestino grueso. La auscultación nos sirve entonces para recabar datos referidos a los ruidos cardíacos, posibles soplos cardíacos, peristaltismo intestinal y sonidos pulmonares. Auscultamos pulmones y podemos escuchar el ingreso y salida de aire en cada ciclo respiratorio, lo cual en la semiología se denomina murmullo vesicular. Cuando auscultamos pulmones, lo que estamos auscultando es el murmullo vesicular, la entrada de aire con la inspiración y la salida de aire con la expiración. Pero también la auscultación nos puede servir para poder recabar datos referidos a patologías vasculares. Igual que auscultamos un soplo en el corazón, podemos auscultar un soplo en alguna arteria que está obstruida, que está con un aneurisma, con el abdomen, la aorta abdominal, las arterias renales, las arterias ilíacas. Si hay alguna fístula a nivel de vasos en una extremidad, en la extremidad superior, podemos auscultar soplos. Igual que en el corazón, se auscultan soplos en cualquier vaso, sobre todo de tipo arterial, que se encuentre con algún tipo de infección o con alguna patología que impida la normal circulación de la sangre. La auscultación se puede hacer de manera inmediata o directa. Es lo que hacían nuestros colegas en los siglos pasados. Colocaban directamente su oreja sobre la pared del segmento que estaban evaluando. Como vemos en la imagen, colocar la oreja directamente sobre la espalda del paciente para escuchar los ruidos pulmonares antes de la invención del fonendoscopio. La auscultación mediante una trompa. No sé si todavía habrá en la práctica de la ginecología, pero hasta cuando yo era estudiante utilizábamos el pinar, que es como una pequeña trompetita que se colocaba sobre la pared del abdomen y eso nos ayudaba a auscultar. No es un fonendoscopio, se denomina trompa. Una trompa es un tubo rígido, como una trompeta, cuya parte más ancha se coloca sobre el cuerpo del paciente y la parte más estrecha colocada en el oído del médico. En el ámbito ginecológico, les repito, se llamaba el instrumento se llamaba pinar.
Ahora obviamente con el Doppler fetal, ya se hace a través de instrumentos electrónicos, eso ya ha quedado como parte de los análisis. Lo que sí todavía practicamos es la auscultación mediante este postcopio, donde colocamos la membrana sobre el cuerpo del paciente y el otro extremo va dirigido directamente a los conductos auditivos externos del médico. Con el cuidado necesario debemos o podemos recabar sonidos de corazón, pulmones, órganos abdominales o de pasos que no tienen alguna patología. Al igual que les indicaba que en la palpación debemos enseñar, educar a nuestros dedos cómo percibir la superficie corporal, con la auscultación debemos educar a nuestros oídos a que aprendan cuáles son los ruidos normales. ¿Cómo vamos a poder identificar un soplo a nivel del corazón si no conocemos los ruidos cardíacos normales? ¿Cómo vamos a identificar una obstrucción bronquial en pulmones, una sibilancia, si no conocemos cuál es el ruido normal en un paciente sano? Antes de poder aprender lo patológico, primero aprendamos lo normal. Así que ya es como una tarea que les doy a todos de que aprendamos a auscultar. Primero a nosotros mismos. Quedémonos en cama, en una habitación que no tenga ningún tipo de ruido externo. Coloquemos nuestro fonendoscopio a las olivas en nuestros oídos y la membrana en nuestro corazón, en los pulmones, a nivel de tórax anterior, lateral y posterior. Así vamos a lograr aprender cuáles son los ruidos normales, decimos que todos estamos sanos. O practiquemos con algún familiar. Realmente ahora un miembro de la familia se nos va a convertir en nuestro conocido de ella, pero gracias a esto vamos a lograr aprender. Para auscultar pulmones, que es lo que más frecuente se hace, el paciente está sentado o en posición de pie. No podemos auscultar a un paciente que está echado, que es del decúbito dorsal, es imposible. Para auscultar pulmones, debemos realizar una auscultación comparatoria. Primero a un lado del tórax, luego al otro lado. Bajamos un poco el fonendoscopio y luego nos vamos al otro lado, siempre comparando el lado izquierdo con el lado derecho, de arriba hacia abajo, empezando desde la parte del extremo superior del tórax, yendo por cada lado de la columna, luego a nivel central y a nivel externo, hasta la base del tórax. Así no nos vamos a olvidar de auscultar ningún segmento torácico. Auscultamos primero la parte de la pared posterior del tórax. No nos olvidemos de que los pulmones no solo están en la espalda, también hay pulmones en el tórax anterior. Así que la auscultación, si estamos auscultando pulmones, debe ser evaluada en tórax posterior, en tórax lateral y en tórax también anterior. ¿Qué sonidos podemos percibir al momento de la auscultación? El murmullo vesicular es el que denominamos como el ruido que se percibe en las partes del pulmón que entran en contacto con el tórax al momento de la inspiración y de la expiración. Los pulmones anatómicamente tienen un vértice, tienen lóbulos en la parte media y tienen una base. Se ausculta tanto los vértices como los segmentos medios y también las partes inferiores de los pulmones. Tórax anterior, tórax lateral y tórax posterior. El murmullo vesicular se va a originar por la entrada de aire a los alvéolos pulmonares durante la inspiración. Es un ruido suave y armónico en un paciente sano que no tenga ningún tipo de patología pulmonar. El ruido es continuo, suave. El paciente hay que solicitarle, ¿no?, de que respire con la boca abierta
como si estuviera ligeramente cansado, de tal manera que se fuese un poco la entrada y salida de aire. Esto nos ayuda a poder identificar de mejor manera el murmullo vesicular. Ya dependiendo a cada patología pulmonar, cada una nos dará una alteración propia del murmullo vesicular. Auscultar la neumonía no es igual que auscultar un paciente con asma. No es lo mismo que auscultar un paciente que tenga una caverna por tuberculosis. No es lo mismo auscultar un paciente que tenga un derrame pleural. Cada una de las patologías pulmonares tiene su ruido patológico correspondiente. También podemos percibir un ruido laringotraqueal, que es el que se produce por el paso del aire a nivel de la laringe y de la tráquea. Para esto auscultamos este ingreso y salida de aire a nivel de zona cervical anterior. Es un ruido más fuerte, mucho más fuerte, de un mayor volumen que el murmullo vesicular. Es difícil poder indicarles cómo se percibe el ruido del murmullo vesicular o de la respiración laringotraqueal. Ausculten su cuello, ausculten su laringe, ausculten su tráquea, así van a poder aprender inicialmente cómo se percibe cada uno de estos. Y la auscultación del corazón, para esto debemos, para tener una adecuada auscultación cardíaca, recordar que existen focos de auscultación. No es colocar el fonendoscopio en cualquier lado para auscultar el corazón. Se debe colocar el fonendoscopio a nivel de la ubicación de cada una de las válvulas del corazón. Ya tendremos inicialmente 4 focos de auscultación correspondientes a la válvula pulmonar, mitral, tricuspidia y aórtica. Son los 4 focos de auscultación básicos. Pero existen focos secundarios que fuera de estos 4 también nos ayudan a percibir sonidos en cierto tipo de patología. Cuando se lleve el capítulo de semiología del corazón, se va a ver con más detalle lo que son estos focos. Por ejemplo, ya les menciono que hay un foco pulmonar accesorio. Fuera del foco pulmonar principal hay un foco pulmonar accesorio y aórtico también. Eso ya lo vamos a ir viendo en el capítulo correspondiente. Lo que me interesa que ahora ustedes sepan es que auscultar el corazón no es colocar el fonendoscopio solamente a nivel del pezón en el lado izquierdo, que es lo que se tenía como ideas rudimentarias. Se coloca el fonendoscopio a nivel del quinto espacio intercostal, donde se encuentra el pezón del lado izquierdo, y ahí está el corazón. El corazón tiene 4 válvulas, así que debemos mínimamente auscultar en 4 focos pulmonares. Y finalmente la auscultación digestiva, colocamos la campana del fonendoscopio en cada uno de los 9 cuadrantes que tiene el abdomen. El abdomen se divide en 9 espacios simétricos, 9 cuadrantes, y debemos auscultar cada uno de los 9 cuadrantes, tratando de identificar sonidos patológicos. Debemos tomarnos el tiempo necesario para auscultar abdomen. Se recomienda por lo menos 1 minuto por cada uno de los cuadrantes. Si son 9 cuadrantes, vamos a tardar por lo menos 9 minutos en auscultar abdomen. O sea, no es colocar el fonendoscopio de 1 o 2 segundos. Hay que darnos el tiempo correspondiente para poder recabar, sobre todo, movimiento intestinal o algún otro tipo de ruido patológico que podamos recabar en una ascitis o en patologías vasculares, soplos arteriales de la aorta, de las arterias renales, de las arterias mesentéricas o de las arterias ilíacas en su porción inicial. La auscultación Doppler ahora ya se lo utiliza con mayor frecuencia en el ámbito de la obstetricia. Para auscultar el corazón del bebé, hasta hace unos
¿cuánto les digo? 10 años, será, tal vez un poco más, utilizábamos el fonendoscopio, hasta la invención del Doppler, que tiene una membranita acá, no, es un transductor como muy parecido al pequeño ecografista, y logra recabar con mayor certeza el sonido del corazón, del latido del corazón del bebé. Y con este amplificador se logra escuchar el sonido, características del mismo, variantes que puedan tener o presencia de ruidos patológicos. Nos sirve para poder identificar no solamente el latido cardíaco fetal, sino también posibles alteraciones en el corazón. Este Doppler auscultatorio también podemos utilizar para auscultar el corazón del paciente y nos ayudará a poder identificar algunas patologías que comprometan a las válvulas cardíacas. ¿Qué otros lugares podemos auscultar? Carótidas. A nivel de la zona cervical lateral, las carótidas están en una posición superficial, lo cual facilita la auscultación de posibles fenómenos o patologías de estenosis o de soplos carotídeos. Estamos auscultando las arterias carótidas. Podemos auscultar uno de los lados del cuello y posteriormente pasar al otro lado para hacer la correspondiente comparación. Nunca se olviden de ese detalle. Siempre palpemos, auscultemos, percutamos un lado y comparemos con el otro lado del cuerpo del paciente. Bien, les hemos dado los parámetros básicos referidas a las maniobras de exploración, a las 4 técnicas de exploración. Inspección, palpación, percusión y auscultación son las herramientas que vamos a utilizar en la exploración física de cualquier segmento corporal. Ahora, ya se dan cuenta de que pueden haber variantes respecto del segmento corporal que vayamos a inspeccionar o que vayamos a explorar. Se auscultará la cabeza. ¿Será necesario auscultar la cabeza? Se podrá percutir la tiroides. Son variantes donde dependiendo del órgano, dependiendo del segmento que estemos explorando, tal vez no lleguemos a utilizar las 4 maniobras, pero por lo menos inspección siempre es inspección. Palpación, todo se puede tocar. Percutir, percutamos cerebro, es imposible, no se puede porque tenemos los huesos de la cabeza por encima. Auscultemos la arteria cerebral media, es imposible. Entonces en la cabeza inspeccionaremos y palparemos. Pero en otros segmentos sí se puede aplicar las 4 maniobras correspondientes. Ya con el estudio de cada uno de los órganos del ámbito pulmonar, cardíaco, abdominal, endocrinológico, ya se podrá ir viendo con detalle qué alteraciones se van a encontrar al momento de realizar las 4 maniobras. Lo que me interesa es que aprendan que existen estas 4 maniobras, que aprendan cómo realizarlas, cómo aplicarlas y cómo recabar datos patológicos. Entonces, lo primero es aprender cómo es un paciente normal, cómo se toca la piel del tórax, del abdomen, de la cara, del cuello, de las extremidades de un paciente que no tiene patología, de un paciente sano, de una persona sana. Hagamos eso. De momento, si no estamos en el hospital, hagámoslo con algún miembro de nuestra comunidad que nos ayude a poder ver. Y lo mismo les voy a solicitar pues, con la toma de signos vitales, toma de presión, auscultación cardíaca, toma de temperatura,
no todos estamos en el hospital al mismo tiempo y tenemos un lapso de tiempo corto, que son 2 semanas que duran las prácticas. Entonces se nos hace muy corto el tiempo para poder poner en práctica todo esto que estamos viendo en teoría. Pero para eso, digamos, colaboración a algún miembro de la familia que nos ayude a. Muy bien, con esto entonces llegamos a la conclusión de la clase del día de hoy. Ya desde la siguiente clase, las siguientes 2 clases, nos vamos a abocar a otro punto referido al examen físico, que son los signos vitales. No solamente cómo se toman los signos vitales, sino qué alteraciones vamos a encontrar en estos signos vitales o constantes vitales, que es un nombre similar. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario de los estudiantes referido al tema del día de hoy? Not really. Muy bien, entonces los invito a ampliar nuestro conocimiento en base al material bibliográfico que tenemos en Internet. Nada más por hoy día, jóvenes, señoritas, un gusto verlos. Los espero en nuestra siguiente clase el día viernes. Última clase virtual, el próximo lunes ya nos encontramos en las aulas. Tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.